Ucrania se ha convertido en un país con un sistema educativo totalmente antirruso. El gobierno de Zelensky no quiere negociar. ¿Por qué no quiere negociar? Porque no puede. Cuando nos dijeron que hay que devolver Crimea a Ucrania. Crimea es un territorio con la gente, no es una maleta, ¿no? No se puede sacar y devolver. ¿Recurrir a las armas nucleares Sí, bueno, es un extremo? No, no es un extremo. Nos complace, por supuesto, estar con el embajador ruso en República Dominicana, Sergei Melik, que es embajador en Venezuela, concurrente para Haití y la República Dominicana. Ha venido a República Dominicana, hemos tenido la posibilidad de contactarlo y nos alegra muchísimo porque son muchas las preguntas que tenemos para el embajador Melik sobre la posición que ha adoptado República Dominicana y las discusiones que hay a nivel internacional, más las presiones que se originan especialmente en Estados Unidos y Unión Europea sobre la posibilidad de un entendimiento o un acuerdo o la continuidad de un proceso que tiene a todo el mundo prácticamente en suspenso. Nos alegra, embajador, recibirlo en República Dominicana. Sabemos que usted ha sostenido reuniones con autoridades del sector exterior de República Dominicana y nos gustaría saber cómo le ha ido. ¿Está satisfecho con lo que ha recibido en el país? Buenas. Al primer término quisiera agradecerle por la invitación a este programa, porque para nosotros los diplomáticos es muy importante no solo las conversaciones entre los homólogos o las negociaciones internacionales, sino también un contacto directo, la diplomacia del pueblo, así llamada, con los medios de comunicación para llevar al conocimiento de su prestigioso auditorio lo que en realidad tenemos que decir. Hoy en día fui recibido en la Cancillería, como siempre, con mucho cariño, con mucho interés. Sostuve 3 reuniones con los viceministros de la política bilateral, la política multilateral, asuntos consulares y claro que hice una visita hacia el director del protocolo, nuestro gran amigo, que lo conocí en la ceremonia de entrega de las cartas credenciales cuando él me acompañó en esta magnífica ceremonia, vestido a traje blanco, muy lindo todo, con el presidente Abinader, una charla franca, bueno, muy amigable. Y hoy en día yo, claro, tuve estas conversaciones para aclarar la postura de Rusia hacia varios problemas. En realidad, en lo bilateral no tenemos problemas, siempre tenemos mucho para la cooperación. Hay temas de cooperación económica, hay temas de cooperación en materia de turismo, que es muy importante. Centenas de miles de rusos frecuentan las playas, las costas bellísimas de la República Dominicana, disfrutan la cocina, el ambiente, bueno, el carácter muy acogedor del pueblo dominicano. Y además hay muchos temas consulares, claro, temas multilaterales, porque ambos somos, bueno, los miembros activos de la ONU. Y bueno, es una agenda, verdad, de muchos puntos. Ha habido, después de la situación de crisis que se dio en Ucrania, la intervención rusa en Ucrania, alguna reducción de las actividades. Sabemos por lo menos que en el caso del turismo se redujo significativamente. Estábamos teniendo las visitas por año de unos 275.000 turistas. Hubo una coincidencia también, y no solo. En lo que se refiere al tema de turismo, ¿verdad? A partir del inicio de la operación especial militar que la Federación de Rusia hace en el territorio de Ucrania, claro que el flujo turístico disminuyó muchísimo, pero este salió o surgió por temas de corte de las vías aéreas. Los países de Europa
nos han cortado su espacio aéreo y por esto muchos aviones que provenientes antes directamente proveniendo de Rusia directamente aquí a por la mar, perdón, a Punta Cana, disculpe, Sí, por la no mar, se no, preocupe. no, a Punta Cana. Estas compañías aéreas estaban en realidad muy decepcionadas por esta situación, porque y había mucha incertidumbre, por esto los ciudadanos rusos, muchos quisieron volverse a Rusia, porque con el inicio de esta operación especial militar, bueno, nadie lo sabía cómo va a ser largo tiempo, mucho tiempo, poco tiempo. Y económicamente ahora también mucha flota, hablo francamente, mucha flota de aviación rusa está en leasing, comprando en leasing en los que prestan estos aviones. Y estas compañías internacionales o de los provenientes de Estados Unidos a algunos países europeos, bueno, impusieron las medidas coercitivas unilaterales hacia Rusia y requirieron estos aviones atrás. Y por esto, claro que los aviones o prohibieron la explotación, prohibieron el seguro para aviones. Por esto muchas compañías se han quedado casi sin flota aérea, todo parado. Por esto, es decir, los rusos no están saliendo al exterior a hacer turismo o realizar actividades necesarias, comerciales, por ejemplo. Se ha reducido muchísimo el flujo turístico de los rusos al exterior y a la República Dominicana, pero este también coincidió con la temporada baja aquí, porque la operación especial militar ha iniciado el 24 de febrero, entonces, ¿qué tenemos? El marzo, la gente no todos, paso a paso, con los cortes aéreos, con las dificultades, pero la mayoría de los turistas se han regresado a Rusia, y desde Rusia no han venido los nuevos. Ahora, como yo sé, algunos operadores turísticos tienen en su plan los programas de viajes hacia República Dominicana a través de Turquía y otros países también, porque nosotros con Turquía tenemos un puente aéreo muy fluido y a través de Turquía, si no me equivoco, van a hacer aquí muchos vuelos aéreos y los turistas rusos van, claro, a volver a las playas dominicanas, sin duda alguna. Que además se llevaban productos dominicanos, productos del trópico, incluyendo tabaco, incluyendo ron, que parece ser muy apreciados en diferentes ciudades rusas. Sí, claro, y también como siendo un embajador ruso en Venezuela, durante este periodo, algunos turistas rusos aprovecharon este vuelo de Conviasa que tenemos entre Moscú y Caracas para después ir a la República Dominicana a través de Caracas. Qué bien. Es imposible cerrar todo, ¿no? Es inútil. Igual que también la parte de las actividades financieras fueron también cerradas por Estados Unidos y los países de la Unión Europea. Mire, vamos a acostumbrar con esto, de buscar alguna oportunidad porque si alguien quiere la costa, nadie va a pararlo. Si quieren algo disfrutar, porque República Dominicana es un destino a que siempre se vuelva el turista ruso. Siempre. Una vez disfrutando, no se olvide. Una vez que lo conoce. Absolutamente. Y esa es la actitud de las diferentes ciudades, no solamente Moscú, sino muchas otras ciudades. Mi colega embajador Hans Dannenberg, que está en Moscú, hizo un gran labor para abrir las rutas desde muchas ciudades, algunas, no muchos, no montón, no miles, ¿no? Sino algunos, bueno, eran 5, si no me equivoco, ciudades. Y ahí él encontró muchos amigos de República Dominicana y ahí se instalaron las empresas turísticas también que vendieron los tours para República Dominicana. La República Dominicana no tiene mucho que ver con todo este conflicto y esta operación especial, como usted le llama, de parte de Rusia en Ucrania. Sin embargo, nosotros hemos resultado como país afectado y hemos tenido que tomar medidas para conseguir productos para la agricultura, como la urea, por ejemplo, o para detener el tema de la inflación global, incluyendo el petróleo, por ejemplo, que han sido productos que han elevado sustancialmente
los precios en general. De manera que el país se ha mantenido no necesariamente equidistante, pero ha tomado decisiones de carácter político. ¿Eso afecta o de algún modo tiende a deteriorar las relaciones con su país, con Mire, Rusia? lo que tiene efecto son las medidas unilaterales de los Estados Unidos y los países europeos. Ya. Todo es no es la consecuencia. Mire, si vamos a buscar la raíz del problema y la consecuencia, no podemos empezar del día 24 de febrero. Ya. Empezó mucho antes, Sí. mucho antes. Y las medidas coercitivas unilaterales contra Rusia han iniciado mucho antes. Y el daño que hicieron estos países de Europa y de Norteamérica, como Canadá y Estados Unidos. Inglaterra. Y, bueno, claro, Inglaterra, aunque no está en la UE ahora, pero es un país europeo, ¿no? Como Rusia, como Sí. Ucrania. Por esto hay que mirar, si queremos hablar francamente, hay que mirar a la profundidad del problema y no solo a la situación actual, porque esta crisis mundial, económica, energética, del mercado alimentario, proviene de las raíces mucho más profundas. Lo que tenemos con la crisis alimentaria, mire, el ministro nuestro, Sergei Lavrov, el canciller, Sí. en su discurso ante la ONU, comentó perfectamente qué ha pasado. Más de 90% de trigo que proviene de Ucrania ahora, porque según el acuerdo con Turquía, nosotros hacemos una asistencia a las exportaciones del trigo ucraniano al mercado internacional. Más de 90% tiene el destino a Europa y no a los países en desarrollo. Si hablamos de fertilizantes, si no me equivoco, más de 300.000 toneladas estaban detenidos en los puertos europeos. El presidente Putin mismo, a finales de septiembre, dijo que la propuesta nuestra es regalar estos fertilizantes a los pueblos en desarrollo, a los países en desarrollo, porque están detenidos. Es detenido por los países europeos. Sí, seguro, por las sanciones, no son arrestados, se hace muy fácil. Las aseguradoras no quieren asegurarlas. Las compañías de transporte no quieren transportarlas. Bueno, en este mundo donde maneja el capital, es muy fácil no hacer con policía, no detenerlo con las Fuerzas Armadas. Nadie, está ahí, nadie lo quiere, ¿cómo hacemos? Es decir, que los productos que estaban, digamos, en proceso de ser entregados, fueron detenidos procedentes de Rusia y de Ucrania. Absolutamente. De Ucrania menos, porque viene de acuerdo con Turquía. El destino de estos productos, del trigo, de cereales, es el destino a Europa, porque las compañías que lo compran son las europeas. Ellos no las compran para el mercado de algún país africano o latinoamericano, no, para el mercado europeo. Yeah. Si hablamos de suministros de energía, mire que ha pasado la semana pasada, sí. Los atentados terroristas, las 4 explosiones en gasoducto Nord Stream 2. Sí. Mire, era un atentado. ¿Y quiénes son los autores de esos atentados? Bueno, incluso atentados submarinos. Son esos, ¿no? Sí, gasoductos submarinos, hablamos de esto. ¿Quiénes son los autores? Hay que investigar. Y Rusia, desde el primer segundo de esta avería, dijo, bueno, estamos interesados, no avería, es una avería consecuencia de un atentado terrorista. Porque la emisión del gas, por ejemplo, hizo un enorme daño climático también. Si lo contamos en la emisión que tuvo lugar en estos gasoductos, es relacionado a, es como 7.5 millones de toneladas de gas carbónico. Ya. Es mucho. Es 1% de toda la emisión de Alemania anual. Entonces, si nos han cortado, con Nord Stream 1, es un gasoducto hace tiempo, no es nuevo, nos privaron la turbina
que la mandamos a Canadá para hacer servicio, pero no nos devolvieron la turbina. Y después cuando Putin dijo, bueno, Nord Stream 2 está listo, por favor, que se abran el grifo, y ya está. Hicieron este atentado terrorista. Ya está inutilizado. En este momento está parado, no se puede, parado. no. Y con esto, claro que los precios en el mercado se han disparado. Los suministradores de gas licuado que provienen de Estados Unidos y algunos otros países, los suministradores están muy contentos, muy contentos. Y bueno, Rusia... ¿Y tiene Ucrania la capacidad para atentar, por ejemplo, contra una industria con una instalación como esta? No lo creo, es muy difícil. Militarmente no lo creo que Ucrania tiene capacidad militar para dañar estos gasoductos. Además... Entonces, ¿a quién se atribuye? Bueno, ahora hablamos hacia el tema. Si hablamos de Ucrania, por el territorio de Ucrania pasan varios gasoductos y siguen transmitiendo el gas ruso hacia Europa. No hace falta hacer un atentado en el mar Báltico, que donde no hay flota ucraniana. Hay un gasoducto varios sistemas de tuberías que pasan, transportan gas ruso a través del territorio de Ucrania hacia Europa. Por esto, ¿y quién lo hace? No sé, bueno, este tiene que estar investigado. Rusia mostró su intención de formar parte de un grupo de investigadores para verlo, porque está lejos de nuestra frontera, está cerca entre Suecia y Dinamarca. Sí. Bueno, la cuestión es que en este momento Rusia está siendo impedida de vender o de transportar el gas que vendía a Europa. Ahora, también Rusia había expresado su disposición de aumentar los precios del gas y había tomado la decisión de que todo producto que vendiera tenía que ser transado en moneda rusa. Bueno, después cuando nos cortaron los flujos, los canales financieros, bueno, los bancos rusos estaban sancionados casi desde el primer día de esta operación militar especial, desconectados de SWIFT. Y claro, en esta situación los bancos no tenían, o los proveedores de gas no tenían oportunidad de recibir los pagos de los europeos. Y no solo de europeos, de norteamericanos, de europeos en su mayoría. Claro, porque desconectando de SWIFT, mayor nuestro suministrador, la empresa Gazprom, no tenía cómo recibir los euros a su cuenta bancaria. Y Gazprom dijo que no, nosotros no vamos a suministrar gas gratis, no vamos a hacerlo. Por favor, y en esta situación nuestro gobierno propuso a todos los importadores abrir unas cuentas en un banco que se llama Gazprom Bank, que es un banco relacionado con la empresa Gazprom. Abrir las cuentas en Alemania. En divisas, en Rusia. En Rusia. Sí, porque no era sancionado desde el inicio este banco. Poner ahí sus divisas en euro, pedir al banco vender las divisas en el mercado ruso, comprar rublos y hacer los pagos a través de sus cuentas a los suministradores de gas. Por esto, algunos países como Hungría, por ejemplo, sí estaban de acuerdo, algunos más sí, algunos no. Dijeron que no vamos a comprar gas ruso. Claro que subió el precio por esto. Lo que hablamos mire, hay una cosa muy entendible para los televidentes, para el auditorio. Nuestro planeta es un planeta redondo, ¿no? Sí. Y la producción de gas o de petróleo es más o menos estable. No se puede aumentar la producción de repente en veces, o cómo disminuir. Entonces, si nos cortan los flujos hacia Europa, tenemos que vender nuestros recursos a Asia. A China principalmente. A China, a India, mucho más. India. Y bueno, cualquier empresario me va a entender muy fácil. China tiene, o India, hay muchos países en el sur, Turquía también, otros. Si eres un empresario, si te van a dar un montón de productos, ¿tú qué vas a hacer?
pedir descuento, ¿sí? Y sí, claro, Rusia vende con descuento. Entonces, los recursos que vienen vienen a los nuevos mercados o mercados viejos con descuento. Pero, si no necesitas tanto gas o petróleo, ¿qué vas a hacerlo? ¿Vender a quién? A los países europeos. Y claro, no vas a vender por el mismo precio, ¿no? Vas a vender un poco más caro, por lo menos. Y el hecho de que este conflicto se haya extendido mucho más de lo que previeron los estrategas y el propio presidente ruso. Ya lleva 6 meses presente el conflicto activo, ¿no? La decisión de Rusia de intervenir militarmente en Ucrania. ¿Qué cosas, digamos, tienen previstas ustedes como país para salir de este conflicto que se ha extendido y que ha afectado la economía más allá de lo que pudo haberse imaginado? Yo voy a intentar ser bastante lógico y corto, pero no se puede iniciar este proceso o marcar este proceso como el inicio del día 24 de febrero. El problema en general empezó desde la desintegración de la Unión Soviética. Desde aquel momento, Ucrania se ha convertido en un país con un sistema educativo totalmente antirruso. A través de los ONGs, a través de los consultores estadounidenses, canadienses y otros. Este país, Ucrania, fue considerado como una base de atacar y agredir a Rusia desde el inicio. ¿Por qué? Porque desde Canadá y Estados Unidos provinieron muchos especialistas que son descendientes de los inmigrantes ucranianos de la época de post-Segunda Guerra Mundial, que eran colaboradores nazis. Cientos de miles de personas migraron hacia los Estados Unidos y Canadá desde la parte occidental de Ucrania, que sus abuelos eran colaboradores de Hitler en Holocausto y muchos otros problemas, asesinatos de polacos, muchas naciones. Y cuando Ucrania recibió su independencia en 1991, después de la desintegración de la Unión Soviética, empezaron a infiltrarse estos agentes, que sabemos que están por todo lado. Pero esto no era la raíz desde ahí, pero no la causa, ¿no? Porque la causa empezó en 2013 cuando la Unión Europea presionó en aquel entonces su presidente ucraniano Viktor Yanukovych firmar un acuerdo de asociación con la Unión Europea. Bueno, en esta situación, si lo estaría firmado, nosotros en Rusia recibiríamos un montón de productos europeos sin barrera aduanera, porque tenía en aquel entonces un régimen de libre comercio con Ucrania. La Federación de Rusia comentó esto al gobierno ucraniano, que si le firma, vamos a poner barrera aduanera. Yanukovych dijo que no, entonces paramos, hay que dialogar. Nosotros propusimos a la UE un diálogo tripartito, Rusia, Ucrania y la UE, ¿cómo lo arreglamos? Europa nos dijo, no, es nuestra relación con Ucrania, ustedes no tienen que meterse. ¿Qué pasó? Entonces, este presidente, Yanukovych, fue derribado por las protestas, por mucha violación, por las muertes. ¿Y qué ocurrió? Ocurrió el golpe de Estado en Ucrania, 2014. Este es un punto crucial desde el cual fue agredida la nación rusa y ucraniana en el territorio de Ucrania. Pero en el 2014 Rusia interviene una parte del territorio de salida al mar de Ucrania. Rusia nunca intervino porque siempre estaba presente ahí. Había nuestras bases de nuestros marineros, ahí. Crimea, si hablamos de Crimea. Crimea, sí. Crimea, era una parte de un país entero, la Unión Soviética, con las fronteras administrativas entre las repúblicas. Los tres, en aquel entonces líderes, en 1991, firmaron un acuerdo para dividir este país en estas tres repúblicas, hacer las fronteras administrativas, convertirlas a las fronteras entre los estados.
sin consulta con el pueblo. El mismo año, 1991, hubo un referéndum en la URSS, donde el pueblo de este país manifestó a favor de conservar este país. En la zona de Crimea como parte de Rusia, pese a que geográficamente está... Sí, pero ahora no voy a decir que era Nikita Khrushchev quien regaló a Ucrania. Es muy popular. Algunos dicen que este líder soviético, por ser ucraniano, regaló no es algo, no se puede regalar, no vivimos los tiempos medievales, no es un monarca que regala tal o cual región, no. Yo hablo de otro tema. El problema de Crimea es que durante 20 años, 23 años de permanecer dentro del Estado ucraniano, esta región fue, bueno, desgraciadamente, no se desarrollaba. Pero ahí históricamente no se puede en 20 años convertir el pueblo de un ruso a un ucraniano, es para siglos. Entonces, ¿qué recibimos? Un referéndum hecho por las autoridades administrativas ahí en Crimea. No eran los rusos que hicieron el referéndum. Que decidieron hacer un referéndum y independizarse. Siempre lo pasa a través de la independización del territorio. Rusia reconoció nuevo Estado, República de Crimea, firmó los documentos y solo después consideró, tramitó la ingresión de esta península a la Federación Rusa. Vamos a hacer una pausa, una primera pausa en este diálogo con el embajador Sergei Melik, embajador de la Federación Rusa en Venezuela, concurrente en República Dominicana y Haití. Volvemos en un momento. Sergei, la independencia de Ucrania implicó un proceso de desmembramiento no solamente de Ucrania, sino de otras repúblicas que formaban parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En ese momento, algunas de esas repúblicas que se independizaron, como Estonia, Latvia, Lituania, etcétera, se adhirieron o se acercaron a la OTAN, o la OTAN se acercó a ellos. ¿Había alguna posibilidad de que Rusia o la Federación Rusa impidiera que Ucrania se uniera a la OTAN? Bueno, formalmente claro que no, porque la OTAN es un bloque militar. La ingresión a la OTAN se decide entre los miembros con voto, bueno, por consenso. Por esto impedir es imposible. La única cosa es dialogar con los miembros de la OTAN y explicándoles que es un error, sería un error, un gran error. Admitir este país por varias razones, porque, mire, la OTAN es un bloque militar. La OTAN es culpable por Yugoslavia. La OTAN bombardeó Yugoslavia. La OTAN bombardeó Libia, muchos países más. No quiero mencionar todos, sabemos todos cuáles son. Siria, bueno, muchos. Y aceptar este proceso de cuando la infraestructura bélica se acerca a nuestras fronteras es totalmente inaceptable, porque, bueno, desde hace tiempo, cuando se desintegró la Unión Soviética, los líderes estadounidenses prometieron a líderes nuestros que nunca jamás, después de reunificación, bueno, en serio, hablaron que después de reunificación de Alemania, nunca habrán tropas de la OTAN en el territorio de la Alemania Oriental anterior. ¿Qué hablamos? Polonia, Lituania, Estonia, Letonia, todos, Chequia, Eslovaquia, todo espacio post o ex del Tratado de Varsovia fue ocupado por la no, era la decisión de las países, naciones. De los países. No hablo de ocupación. Mire, la situación en Rusia en los 90... Pero digo, la presencia de la OTAN, que tiene un sentido
de autoprotección y también de ataque. Sí, claro, pero... ¿Ustedes se sentían amenazados por la presencia de la OTAN en sus fronteras? Claro, porque la OTAN no viene con las manos vacías, no viene con los sistemas antimisilísticos, con los aviones, con los carros de combate, con toda la infraestructura. ¿Y por qué Ucrania era tan importante en ese proceso? ¿Se Ucrania... podía permitir a otros países que fueran parte de la OTAN, pero a Ucrania no? Pero porque, primero, los países bálticos son pequeños. Son muy pequeños. Y se ingresaron a la OTAN en una situación cuando la Federación de Rusia no estaba tan fuerte y potente después de la desintegración de la Unión Soviética. Era en los años 90. En los años 90 y Seguro, finales de los 90. Horrible situación en Rusia en los años 90. Ahí Rusia no pudo intervenir, no pudo... Sí pudo, pero con el diálogo. ¿Por qué? ¿Para qué? Y bueno, no hay toda la infraestructura bélica de la OTAN está presente en los países bálticos. ¿O Boris Yeltsin no estaba atendiendo esa cuestión? Boris Yeltsin estaba muy agradecido al Occidente por apoyarlo como el primer presidente de Rusia. Era bueno, sabemos todos, los líderes también son las personas físicas con su postura y su visión. Él pensaba que hace buenas cosas en su momento. El pueblo ruso en aquel entonces no lo pensaba así. La figura de Yeltsin en Rusia no es popular, ni antes ni ahora, ni era ni es. Ni hablar de la figura del último y único presidente de la Unión Soviética, Gorbachev, que recién ha muerto. Sí, recientemente. Pero como los políticos, ellos hicieron un enorme daño hacia nuestro país, hacia nuestro pueblo. Y si hablamos de Ucrania, mire, Ucrania actual, el territorio ucraniano actual es un territorio del país, la república, beneficiada durante todo el periodo soviético. El periodo soviético no duró mucho más que 70 y pico años. Y durante este periodo, el territorio de así llamado Ucrania, que nunca existía en el imperio ruso, no existía, este país no existía, pero sabemos que aparecen los países, desaparecen los países. Parte de Ucrania fue bajo el control húngaro, austrohúngaro, otra parte control polaco, romano, mucho. Y el territorio de Ucrania, que en su momento histórico, en 1654, si no me equivoco, pidió, bueno, entró o se reunió con, puede ser que la fecha, no me acuerdo justamente, que se pidió la reunificación con Rusia. Era la parte del territorio que una sexta parte de la Ucrania actual, o sexta o quinta parte. Es decir, que Ucrania se benefició de la revolución socialista de 1917 sí, claro. Y se convierte en una república porque muchos de los dirigentes del partido bolchevique eran ucranianos. No solo por esto, sino porque Ucrania es una región económicamente y climáticamente muy bendecida, yo diría, porque las tierras de Ucrania, los suelos negros. Los suelos negros. Sí, claro, sí. Económicamente, y claro que siempre cualquier gobernador se ve un territorio próspero, y al lado no tan próspero, piensa que, bueno, mejor agregar este territorio un poco más. Ucrania era una región muy agrícola, y la parte de Donbass era una parte industrializada. Bueno, hacer algunas combinaciones con los territorios dentro del marco de las fronteras administrativas. Siempre existían estas prácticas en muchos países. ¿Qué va a pasar con el referéndum que se ha planificado y que se ha hecho y que ahora Estados Unidos y otros países están cuestionando, en el sentido de que si hay una decisión, la decisión no debe ser de unificar su destino con el de la Federación Rusa? Mire, antes de pasar al tema del referéndum, yo quisiera mencionar también otro periodo histórico desde 2014. Cuando ocurrió este golpe de Estado en Ucrania, una cierta parte, no solo Crimea, una cierta parte de este territorio, en su mayoría absoluta ruso hablante, no aceptó este golpe de Estado. ¿Por qué? Porque los que vinieron al poder empezaron con los gritos antirrusos,
bueno, rusos que se vayan, rusos, no hablar ruso más, solo idioma ucraniano. El federalismo en Ucrania es una amenaza al país, somos una nación unitaria, todos ucranianos que no quieren que se vayan. Y lo que ocurrió que estas repúblicas actuales, o bueno, que ahora a partir de mañana, a partir del día 30, mañana va el Consejo de la Federación va a aprobar, hoy lo aprobó la Duma de Estado, la Cámara Baja, mañana va a ser aprobado por la Cámara Alta, por el Senado ruso. Entonces, en aquel entonces, las partes del territorio ucraniano tomaron la decisión, con arma a la mano, defender su patrimonio histórico y cultural en este territorio. Es decir, ellos quieren ser parte de la Federación Rusa. En aquel entonces no lo pensaron. En aquel entonces solo querían proteger sus casas de las políticas nazis, de las políticas, bueno, totalmente antirrusas. Y por esto los que extraen carbón, los mineros, porque Donbass en es una región minera. Absolutamente. Tomaron a las armas para proteger sus casas y su historia cultural, su pasado, porque, bueno, en Ucrania, desde los tiempos, desde los años 90, ha iniciado este proceso de tergiversación de historia totalmente, glorificación de los seguidores a las ideologías nazis como Stepan Bandera y Shukhevich y otros. Y entonces, ¿qué pasa? Que estos dijeron que no, hasta aquí no. Y empezó este conflicto entre las partes de Ucrania, entre las tropas ucranianas, estos mineros que se han protegido, mirando a Crimea. Crimea fue privilegiado porque ahí, bueno, no había... Ha cambiado la situación. Ha cambiado de repente un referéndum y ya está. Ya. Pero digo, la situación social, la situación económica, es distinta de como era cuando no formaba parte de la Federación Rusa. No, es totalmente distinto, totalmente. Aunque Ucrania cortó el canal de agua que suministraba agua a la península de Crimea, el régimen de Kiev lo cortó y desvió para que se va el agua al Mar Negro al lado. Y bueno, después la construcción de este puente de parte de Rusia hacia la Crimea. No, la situación en Crimea se ha cambiado totalmente. ¿Eso podría ocurrir con esta zona del Donbass? Sin duda alguna, ya está empezando la reconstrucción de casas en las regiones liberadas de otros, no solo de estas repúblicas, sino también las partes de dos otras regiones de Gerson y Zaporozhye que también hicieron estos referéndums. Pero lo que es muy importante subrayarlo, todos estos 8 años, desde 2014, estas zonas fueron agredidas totalmente, todo el día bombardeadas y con bombas, con artillería, con misiles, cohetes, con mucha cosa, desde parte de Ucrania, desde parte fronteriza con estas repúblicas. Y es muy importante entender a sus televidentes, a su auditorio, que Rusia no ha empezado algo, ha intentado acabar con esto, porque es imposible ver todo el día cómo bombardean, cómo matan a los civiles, miles de civiles, cientos de los niños muertos con este conflicto en Donbass. Es imposible verlo, mirarlo a todo esto, que la gente muere por ser ruso, por hablar ruso. Pero hay denuncias del gobierno ucraniano y de organismos defensores de derechos humanos y supervisores o observadores de Naciones Unidas que acusan al ejército ruso de masacres en ciudades ucranianas. Bueno. Y de crear cementerios y están excavando cadáveres, identificándolos. De acuerdo. ¿Qué se responde desde Rusia? Rusia contesta a cada caso concreto. En lo que ocurrió en Bucha, bueno, fueron revelados los películas, los filmes, los cortos, no sé, como... Las filmaciones. Las filmaciones hechas por los mismos ucranianos, como salió esta escenificación, como pusieron los cadáveres vivos que se movieron después de... Bueno,
ellos, el régimen de Kiev, intentó hacerlo recién, cuando ellos entraron a otra ciudad que se llama Izum. Pero es obvio, ya la comunidad internacional que quiere que mire a RT, a algunos otros, se ve cómo se hace. Que cuando traen los cadáveres de los campos de batalla, los desvesten al civil, pues, ponenlos a las fosas comunes, ellos saben dónde están, después extraen. No, es una campaña muy cobarde y muy drástica, porque en realidad hay muchos muertos ahí, donde hay los combates hay muerte. Lamentablemente es inevitable. Pero que quisiera subrayar, el mayor problema, ¿por qué empezó esta operación especial militar? Para tirar las tropas que agredieron estos territorios, que los bombardearon, un poco atrás, para no permitir bombardear más. ¿Y qué recibimos? Los suministros de las armas más potentes, norteamericanas, europeas, con los cuales siguen agrediendo los territorios. Por eso, ¿cuántos soldados ha perdido Rusia en este enfrentamiento de bueno, 6 meses? yo no tengo la información en este momento cuántas son las pérdidas, pero si no me equivoco, el ministro de Defensa de Rusia, bueno, hace 2 o 3 semanas lo mencionó la cantidad. Yo no me algunos Bien. miles. Pero Rusia sí está buscando reservistas y Sí. está cooptando, o dicen en algunos medios que presionando y obligando. Y hay mucha huida de ciudadanos de Rusia que dicen que no quieren ir a la guerra. Mire, sí, es mucha o no mucha, es muy difícil, porque los medios de comunicación, buscando las noticias, siempre atraen su atención a los focos más dolorosos, yo diría. Es obvio. No creo que es un gran problema como tal, porque los recibidos son 300.000 llamados. Este proceso no es un proceso muy fácil y ni estaba preparado, la sociedad no estaba preparada, porque desde como dicen los medios de comunicación, por ejemplo, desde la última movilización era en 1940. Desde aquel entonces, desde la Segunda Guerra Mundial, no teníamos no había movilización. No, bueno, por esto claro que algunos no piensan cómo puede ser. Yo soy una persona civil, nunca serví en el ejército, pero en realidad... Pero hay servicio militar obligatorio. Sí, hay en Rusia un servicio militar obligatorio, pero hay muchas categorías de los ciudadanos, por ejemplo, los universitarios, bueno, algunas más categorías que no van, tienen un aplazo de servicio militar. Hay varias categorías de salud, no todas las personas pueden pasar. Yo serví en el ejército 2 años durante la época de la Unión Soviética. Serví de infantería, soy un mecánico de carro de combate. Sí, pero hace no sé cuánto, 30 más años. Bueno. Vamos a hacer una pausa. ¿Cómo no? Y retomamos el tema cuando retornemos en el último segmento de este diálogo con el embajador Sergei Melik, embajador de la Federación Rusa en Venezuela, concurrente en República Dominicana y Haití. Sergei Melik, señor embajador, nos gustaría que nos explicara. Hemos escuchado recientemente al presidente Putin hablar de una propuesta de paz dirigida al presidente de Ucrania para un diálogo. Ya antes hubo negociadores designados por ambos gobiernos y esos diálogos fracasaron. ¿Cómo se puede lograr un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania sin que necesariamente esté interviniendo y forzando Estados Unidos, los países europeos, etcétera? ¿Qué se puede hacer? Bueno, en primer término, quisiera mencionarle que Rusia, desde el inicio de este conflicto en 2014,
cuando inició el problema de Donbass, hizo un gran labor con los acuerdos de Minsk, tumbados por el gobierno de Kiev. Ellos no querían cumplir las obligaciones que provenían desde estos acuerdos. Y desde el primer día de esta operación especial militar, siempre estamos atentos y bueno, todo este periodo estábamos atentos a las negociaciones. El mayor problema es que Kiev, el gobierno de Zelensky, no quiere negociar. ¿Por qué no quiere negociar? Porque no puede, solo puede cuando le va a permitir. Porque hay un problema muy profundo político en cualquier país de este planeta. Si hay un gobierno que no tiene un apoyo político fuerte, no solo de los votantes, no solo de los electores, sino los partidos políticos. Zelensky no proviene de ningún sector político, es un cómico. Un actor. Un actor. Él totalmente depende de lo que les dicen sus aliados de la OTAN. Pero él ha asumido un liderazgo y tiene un reconocimiento de su país, de su pueblo, que le ha acompañado, y también de la comunidad internacional. Sí, claro, porque él era ¿cómo se llama? Siendo un actor, era un serial, ¿cómo se llama? Un serial, ¿sí? En la televisión. Un promotor de un protagonista que cumplió una serie de televisión en la que hacía de presidente. Servidor del pueblo, se llamaba. Sí. De un humilde profesor de un colegio, un profesor de historia. Zelensky es 100% ruso hablante. Hablaba, bueno, telenovela. No, él ha dirigido varios discursos a Rusia en ruso. Claro, no, durante este film, esta película, era en ruso. Ahí era un protagonista, este profesor que se ha convertido en un presidente, con un discurso de, bueno, no acercamiento con Rusia, pero con una paz seguramente y con esta región. Pero mirando a la telenovela, el público pensaba que este actor dice lo que piensa. Pero el actor, el artista, él está leyendo un guión, como está leyendo un guión de otros ahora mismo. Es un gran problema. Nosotros queremos las negociaciones, queremos la paz. Yo quiero asegurarle que en Rusia nadie, ni el gobierno, ni el pueblo, quiere esta situación que vivimos. Pero la paz pasa por ponerse de acuerdo con Zelensky. Cualquier acuerdo con cualquier gobierno. La paz es cuando no matan a la gente. La paz. La tregua y la paz en la región, para no bombardear los pueblos, los civiles que tomaron una decisión de manifestar su voto en un referéndum. Elon Musk, un sudafricano nacionalizado americano, ha hecho una propuesta, dueño de una gran compañía, la de la Tesla y otras más. Elon Musk acaba de lanzar una propuesta una negociación y da unos puntos. Sí, lo he ¿verdad? visto. He visto que han participado cerca de 1 millón de personas en su encuesta a través de Twitter, creo que es. Interesante. Bien, entonces, él plantea que Ucrania ceda los territorios, esa es una posibilidad, ceda los territorios ocupados por la Federación Rusa. Pero bueno, ¿cómo sería una negociación en la que Rusia y Ucrania se pongan de acuerdo? Por ejemplo, el tema ceder territorio sería parte de una negociación. El Donbass ya está en manos de los rusos. Sí, claro. Ustedes no lo van a entregar. No, porque no consideramos, mire, como en Crimea, como en el tema de Crimea, cuando nos dijeron que hay que devolver Crimea a Ucrania. Crimea es un territorio con la gente, no es una maleta, ¿no? No se puede sacar y devolver. La gente ahí que vive, ellos tienen que decidir en qué país estar. Esto es. La propuesta de Elon Musk, bueno, no es un político, es una persona del mundo de negocios, no sé, no soy la persona que toma decisiones. Bueno, en Moscú no creo que van a analizar detalladamente la propuesta porque, bueno, no es la persona metida. Bueno, hay que preguntar a la gente, hay que preguntar los pueblos, y los pueblos de esta región ya han manifestado formar parte, como Zelensky dijo, que se vayan todos
a Rusia, ellos se han ido con sus territorios. Ya. ¿Aceptaría Rusia una mesa de negociación en la que esté la Unión Europea y Estados Unidos con Zelensky? Hay que averiguar, no puedo decirle ahora. Depende de los términos de esta negociación, depende mucho. No lo creo que negociar con Estados Unidos, que está no sé dónde, desde este lugar, de un río Atlántico, a otro lado del río Atlántico, no, a mi parecer no es lógico solucionar los temas bilaterales con Ucrania. Bueno, embajador, ¿qué no es negociable para Rusia en este momento? la soberanía territorial de La soberanía territorial del Donbass. Donbass ya forma parte de la Federación de Rusia, ya es una parte de la Federación de Rusia, como Crimea. Mañana, repito, Pero eso pasa por un referendo. Por un referéndum de estas... Sí, ya había referéndum. Ahora, un referéndum con ocupación militar es complicado y cuestionable normalmente. Cuestionable puede ser, pero cuestionable por parte de los que quieren cuestionarlo. Preguntamos a la población, ¿por qué el régimen de Kiev no permitió, no sé si está al tanto, no solo no permitió en Zaporozhye, en la región de Zaporozhye, participar, porque la región de Zaporozhye, la mayor parte está sobre el control nuestro y la pequeña parte con la capital de esta región, con Zaporozhye, está bajo el control de Ucrania. Ucrania no solo no permitió pasar esta línea, se mató decenas de personas civiles que intentaron con sus carros viajar, porque, mire, las fronteras son cosas artificiales, históricamente. La gente como una frontera colombiana-venezolana, la misma gente vive ahí. Pero me inquieta mucho que Rusia ha sido el país, a través de su presidente Vladimir Putin, que ha hablado del uso de armas atómicas. Todos hablan de armas nucleares. No, pero el que ha hablado abiertamente, incluso dijo, no estamos hablando, no es un bluff. No. Estamos hablando en serio. Claro, ¿Por qué hablar así en un momento en el que hay tantas tensiones y hay tanto riesgo? Recurrir a las armas nucleares es un extremo. No es un extremo. Él no dijo nada nuevo porque tenemos un concepto nuestro, una doctrina nuestra de defensa donde está escrito todo. Él repitió que tenemos en nuestras leyes de qué manera, en qué situación Rusia puede usar armas nucleares. Otra cosa que antes el mismo presidente Zelensky cuestionó el estatus no nuclear de su país. Dijo que por qué Ucrania tenía que desistir de las armas nucleares, hay que verlo de nuevo, reverlo. No podemos permitir en esta situación. Por el tema de los acuerdos de no proliferación y mucho más. Presidente Putin dijo justamente lo que tenemos en nuestros documentos doctrinales. Cuando hay una agresión o existe una amenaza no para el Estado, para existencia eventual del Estado, si estamos en condiciones de aprovechar todo el tipo de armamento. Un segundito. El armamento nuclear desde su creación solo estaba usado 2 veces, y ambos en Japón, y ambos por Estados Unidos. Este tipo de armamento de la estabilidad nos hizo una estabilidad estratégica durante más de 75 años. Disuasivo. ¿Cómo? Disuasivo. Disuasivo. Sí, para disuader o evitar cualquier agresión también nuclear. Es una arma nuclear, es como... Sí, claro, es algo... ¿Tiene Rusia más armas nucleares que Estados Unidos? Menos. Nadie lo sabe. En equivalente de potencia no sabemos. Pero seguro, yo era niño, en los tiempos tenía 5, 7 años en el colegio, ahí nos enseñaron que el arsenal nuclear, a mediados de los años 70, que el arsenal de las armas nucleares en aquel entonces era suficiente para acabar con el planeta 4 veces. 4 veces. Así.
Señor embajador Sergey Malik, ojalá que usted pueda venir con más frecuencia a República Dominicana. Siempre, con mucho gusto. Y además, si le parece, podemos hacer algunas entrevistas a través de las telecomunicaciones También, desde Caracas. perfecto, muy bien. No dude de comunicar Estamos en contacto entonces. Seguro. Muchas gracias, señor embajador, y éxito en su retorno a Venezuela. Encantado. Gracias por estar aquí. Señores, muchas gracias por participar de este diálogo con el señor embajador Sergey Melik, embajador de la Federación Rusa en Venezuela, concurrente en República Dominicana y Haití. Muchas gracias por la compañía.